partir d'un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... En este caso, esta mesa en la que se abrirá una discusión sobre el concepto de institución en tiempos de crisis tiene, como ya se dijo, como punto de partida el texto de Espósito recientemente publicado y titulado Instituciones. A la luz de las reflexiones, de las reflexiones del profesor Espósito, hemos convocado a Giulio Goria, que es un profesor e investigador en Milán y especialista en el pensamiento de Roberto Espósito. Asimismo, también quiero agradecer a quien me precedió en la palabra, el profesor Edgardo Castro, que, como saben, no es solamente un amigo y fundador de esta red, sino que es especialmente, por lo menos para mí, una de las mentes más lúcidas para pensar nuestra contemporaneidad, en particular desde la perspectiva del pensamiento italiano. En lo que refiere a mi breve presentación, quiero hacer al menos 3 observaciones. En primer lugar, un poco siguiendo lo que dijo Edgardo, mostrar que la reflexión acerca de la institución en el pensamiento de Roberto Espósito ocupa un lugar muy importante, no solamente en el marco internacional, en el marco del pensamiento internacional, sino en su misma obra. Es decir, quiero poner en evidencia que la conceptualización de la categoría de institución no ocupa un lugar en los últimos 2 o 3 años del pensamiento de Roberto Espósito y lo quiero justificar. El segundo punto del que me quiero ocupar refiere a la idea a la categoría de institución y siguiendo el texto Pensiero Istituente, quiero mostrar cómo la categoría de institución es mucho más rica desde el punto de vista conceptual si lo declinamos en los términos de pensamiento instituyente y por lo tanto hacemos el desplazamiento del sustantivo institución hacia el verbo instituir. En tercer lugar, y por último, quiero hacer hincapié en la idea de que las reflexiones de Espósito son categorías analíticas fundamentales para problematizar nuestro presente en general y nuestro presente latinoamericano en particular. Así que bueno, voy a comenzar articulando estos 3 puntos. En primer lugar, entonces, decir que las reflexiones sobre la institución en el pensamiento de Roberto Espósito pueden a priori ser conducidas o reconducidas a una serie de publicaciones. Voy a mencionar solamente las más importantes, que tienen como punto de partida a Pensiero Vivente, que es del 2010, que se extienden a Due, que es del 2013, Política de Negaciones del 2018, Pensiero Istituente del 2020 y el recientemente publicado Istituzione del 2021, que como ya dijimos es el que da origen a este encuentro. Sin embargo, y esto es lo que quiero mostrar a lo largo de mi intervención, la preocupación de Espósito por la cuestión de la institución, que supone una serie de problemáticas que voy a intentar explicitar, puede ser remontada a sus primeros textos. Un poco esto lo decía Edgardo, ¿no? A sus primeros textos de los años 80. Allí, por ejemplo, en el texto de 1980, Machiavelli e Vico, como en Ordine de Conflicto de 1984, aparecen de manera explícita entonces estas preocupaciones filosóficas alrededor de las cuales sigue hoy día girando su pensamiento. Este entonces como primer punto de partida. En segundo lugar, y ya yendo directamente a la cuestión de la institución, quiero hacer algunas precisiones previas para poder avanzar. En primer lugar, el discurso sobre la institución, dice Espósito, debe ser reconducido desde el sustantivo institución hacia la cuestión del instituir, esto es, hacia el verbo. ¿Por qué? Porque este desplazamiento va a permitir poner en primer plano la discusión en términos ontológico-políticos. En efecto, el verbo en italiano es istituire, el verbo en castellano es instituir, y como resulta evidente, ambos tienen su origen etimológico en el verbo latino
statuere y están precedidos por el prefijo in. Este verbo tiene un significado potencialmente muy amplio, ya que nos lleva a traducciones posibles como establecer, enseñar, emprender, etc. Esta etimología del término también fue recientemente analizada por Laval Dardot en un capítulo de Common, pero de alguna manera también está presente en los textos de Hart y Negri. Salvando los matices, lo que ponen en relieve estos autores, y especialmente Roberto Espósito, es la característica de que el verbo instituir remite a una praxis que puede asemejarse a una capacidad para autotransformarnos. Por otro lado, la mirada expositiana se apoya también en una distinción que había realizado previamente Castoriadis sobre el fenómeno del instituir, oponiendo instituyente a instituido, que de alguna manera también retoma la distinción de Hart y Negri entre constituyente y constituido, pero que lo declina desde mi punto de vista en un plano diferente. Lo cierto es que, como sostuvieron por un lado Laval y Dardot y Espósito, hay dos elementos de fondo en esta distinción. En primer lugar, el proceso instituyente se aleja por completo de una noción teológica de la creatio ex nihilo. Esto es, la diferencia fundamental entre la propuesta expositiana y la de Hart y Negri. Es fundamental entender esto. Por el contrario, la creación instituyente está siempre condicionada por vínculos y situaciones ya dadas que canalizan la acción por un cauce que ya había sido precedentemente excavado. Sin embargo, y esto lo quiero subrayar, condicionar no significa determinar. Hay un punto más que lamentablemente no voy a poder desarrollar, pero que es importante que tengamos en cuenta, y es el siguiente. En el proceso instituyente, el sujeto no preexiste a su propia praxis, sino que llega a la existencia junto con la praxis, modificándola y al mismo tiempo modificándose a sí mismo. Este punto es fundamental porque es lo que diferencia una reflexión ontológico-política de una posición, por ejemplo, sociológica o antropológica. ¿Qué quiero decir? Que en la ontología política a la que está haciendo referencia Espósito, lo que está en juego es justamente la relación esencial que une al ser con la política. Ahora bien, esta aclaración acerca de qué entendemos por ontología política también marca una diferencia respecto de la metafísica tradicional, que reparaba en la zona del ser que tenía que ver con la política, es decir, con la posibilidad de asegurarnos una forma correcta del actuar político. Basta pensar, por ejemplo, en Platón, donde lo que estaba en juego era una política orientada por determinados principios que ya estaban radicados en la esfera del ser o que lo manifestaban. En efecto, y tomando uno de los autores que mencionó Edgardo, y también uno de los autores a partir de los cuales piensa Espósito, en efecto, entonces, tal como señala Lefort en su texto sobre Machiavelli, voy a hacer una cita y la traducción es mía, discúlpenme, dice, los horizontes del pensamiento político no son ellos mismos en sí políticos, sino que la relación del príncipe con el poder es una figura de la relación con el tiempo y con el ser. Cierro la cita. Si el ser es entonces para Lefort el modo en el que se manifiestan las relaciones entre los hombres, la diferencia no es la que separa el ser de los entes, sino la división que instituye, y subrayo aquí, que instituye la sociedad exponiéndola a su alteridad. En otros términos, como el ser es siempre social, diría Lefort, la diferencia coincide con el conflicto que la atraviesa. En su texto Pensiero Istituente del 2020, Espósito estudia lo que él denomina los 3 paradigmas ontológico-políticos más importantes del siglo XX. Lamentablemente no voy a poder detenerme en este punto, simplemente lo quiero explicitar para no omitir que lo que sigue supone una discusión que es mucho más amplia, pero en efecto voy a hacer solamente unas menciones.
En efecto, el paradigma destituyente, dice Espósito, que hace referencia directa a Heidegger, pero que persiste en la actualidad en las obras de Nancy y de Agamben, tiene como eje central la cuestión de lo impolítico. Espósito señala que no está haciendo referencia al Heidegger de los años 30, sino más bien a las reflexiones heideggerianas de posguerra, es decir, alrededor de los años 60. El segundo paradigma ontológico político de la modernidad es el que Espósito denomina paradigma constituyente y que encuentra en Deleuze la referencia más importante y se extiende hacia nuestros días en el pensamiento de Hart y Antonio Negri. Espósito lee este paradigma ontológico como una forma eternamente creativa, como una potencia infinitamente productiva del ser que resuelve todo estado, toda situación quieta en un devenir y por lo tanto, y acá está la observación, en una disolución de lo recientemente creado. Por el contrario, el paradigma instituyente se diferencia tanto del destituyente como del constituyente, ya que tiene como presupuesto central la imposibilidad de retornar al ámbito de la teología, vista como su completa extrañeza del pensamiento de lo uno. Y acá quiero volver sobre este punto que creo que Edgardo mencionó en esta relación, lo vamos a llamar distinto, pero creo que estamos hablando de lo mismo, en esta relación que Edgardo señaló como la que hay entre institución y movimiento, con la cual yo estoy de acuerdo. Entonces, el exponente del siglo XX al que Espósito hace referencia es Claude Lefort, en particular el texto sobre Machiavelli. Puede verse con claridad la considerable diferencia en el alcance de las filosofías tanto de Heidegger como de Deleuze en relación con la de Lefort. Sin embargo, creo que Espósito encuentra lo cito en español, Maquiavelo, Lecturas de lo Político, tres cuestiones fundamentales que marcan el pensamiento de Lefort. En primer lugar, el rechazo de Lefort de la interpretación de la modernidad como una época de despolitización. Por el contrario, yo creo que a través de Lefort, Espósito afirma una modernidad alternativa, una ultramodernidad, en la que la política se emancipa de todo fundamento trascendente y que hace referencia al pensamiento maquiaveliano. Como segundo punto, la afirmación de que entre la política y la ontología no hay ni una distancia absoluta, como quiere Heidegger, ni una superposición absoluta, como quiere Deleuze, sino más bien una tensión conflictual que al mismo tiempo une y separa. Y en tercer lugar, en el pensamiento de Lefort, Espósito lee la cuestión de la diferencia como la institucionalización política de una sociedad. Esta sociedad está desde siempre separada de sí misma. Lo que hay de fondo, entonces, es la ausencia de fundamento de una sociedad como lo que determina la necesidad de su instauración política. Para decirlo en otros términos, más claramente, visto que la sociedad no se apoya en ninguna sustancia que le concede identidad, lo social debe ser instituido políticamente. Este es el motivo, entonces, por el que el pensamiento instituyente debe ser reconducido a Machiavelli. Es difícil, en efecto, imaginar algo que represente más el pensamiento instituyente que la magistratura, la institución, dice Espósito, del tribuno de la plebe, ¿no? En Roma, al que se va a referir maravillosamente bien Machiavelli en sus discorsi. En este pensamiento, el ser social no es ni unívoco ni plurívoco, sino conflictual. Es decir, lo que caracteriza a lo social, a toda relación entre los humanos vivientes, es la tensión del dos. Y esto me resulta sumamente interesante, no solamente en términos teóricos, porque me permite posicionarme más allá de la absolutez del uno y de la proliferación de lo múltiple, sino, y muy especialmente, porque me abre una clave de lectura fundamental para comprender nuestro presente en crisis. La sociedad desde la perspectiva de Machiavelli está siempre marcada por un antagonismo fundamental al cual todas las demás oposiciones refieren.
Por ello, el rol de lo político es el de poner en evidencia dicha división fundamental, elevándola del plano empírico, del choque de intereses, del choque por el poder, y llevarla, desplazarla hacia el plano de lo simbólico del gobierno de las sociedades. Simbólico es, por lo tanto, este corte institucional que reúne lo social alrededor de la división que lo atraviesa. Simbólico es la figura del símbolon, a la que Machiavelli evoca como un orden no alternativo al conflicto, sino como producido por el conflicto y productivo de conflicto. Es una forma destinada continuamente a cambiar en función con las relaciones de fuerza que se van instaurando entre las partes opuestas. Esto no quiere decir, y es muy importante, que la praxis instituyente desde Machiavelli hasta Espósito sea neutral. Por el contrario, la praxis instituyente es de parte, es, como dicen en italiano, es partigiana, defiende una ampliación de la libertad y una disminución de las desigualdades. Otra vez, pensemos en la magistratura del tribuno de la plebe, la única magistratura exclusivamente plebeya, que nace del conflicto de la plebe con los nobles y si bien genera nuevos choques sociales, es el ejemplo más claro de que es un poder instituyente que no destruye un equilibrio institucional, sino que lo innova afirmativamente. Desde este punto de vista, lo político es lo que une a una sociedad a través de su división, utilizando simbólicamente una fractura interna que hasta ese momento era inconsciente y por lo tanto potencialmente destructiva. Obviamente, esta dinámica presupone una revisión radical de la categoría de institución respecto del modo tradicional en el que hasta ahora ha sido utilizada en los ámbitos de la ciencia política, de la sociología y del derecho. Y como dije, el pasaje sustantivo de institución al verbo instituir marca esta transformación radical. La institución a la que me refiero con Espósito no es la del orden consolidado, no es la de las leyes, no es la de las reglas, sino que es la de la tarea, la del instituir. Es una tarea que coincide con la política y que busca modificar constantemente el cuadro normativo dentro del cual actúa. Sin desactivar este cuadro, porque la desactivación nos introduciría en un discurso salvífico, ni disolverlo tampoco en nombre de una creatividad tan acelerada que destruye todo lo que recientemente ha creado. La lógica instituyente manifiesta una relación profunda con la historicidad de la experiencia. Entonces, ni creatio ex nihilo, ni, como dice Espósito, de creatio ex nihilo, sino creatio ex aliquo. Estamos pensando en una institución que permita la recuperación de una tela ya tejida, acercándonos a la metáfora arendtiana de la trama de la historia en la que se insertan las historias, de algo que cree estabilidad y que estabilice la creación sin proclamas revolucionarias o vaticinios mesiánicos que pretendan hacer menos del poder, porque jamás hubo ni habrá una sociedad que pueda prescindir del poder, tal como lo sostiene o lo sugiere Stimilli en su texto Deuda y culpa en el último capítulo a propósito de Judith Butler. Y aquí quiero entonces ir a la tercera cuestión. Esta práctica instituyente deconstruye todo tipo de sustancialidad, pone en duda los modos de pertenencia, revela el centro vacío del poder que de vez en cuando es ocupado por fuerzas que prevalecen momentáneamente antes de ser reemplazadas por otras. Esta praxis instituyente es, a mi juicio, uno de los modos más interesantes para pensar nuestra propia realidad, para pensar nuestra propia realidad latinoamericana. Por supuesto que no voy a ahondar en descripciones, porque mis colegas latinoamericanos, Yerko, Óscar Espinel, ya lo han hecho y seguramente lo pueden hacer mucho mejor que yo.
pero creo que el ejemplo de las últimas elecciones en Chile o los acontecimientos recientes en Colombia o las revueltas sostenidas en Cuba, la detención masiva de opositores en Venezuela, las recientes detenciones masivas en Nicaragua y, aunque pareciera contradictorio, incluso el asesinato del presidente de Haití, nos ponen en evidencia que los sujetos políticos no preceden de manera sustancial el conflicto, sino que son plasmados y transformados por el conflicto. De este modo, la categoría de institución en la que estoy pensando, siguiendo Espósito con Machiavelli, ya no supone el concepto de sujeto, sino el de una subjetividad que coincide con un movimiento colectivo del instituir. La institución de la sociedad es el conocerse a sí misma a través de un movimiento de exteriorización, sin que esto remita a ninguna trascendencia absoluta. Por el contrario, ya Roberto Espósito afirmaba en Ordine de Conflicto del 84 que el poder es una trascendencia inmanente a través de la que la sociedad se relaciona con su propio afuera. Este poder asume diferentes formas. En la modernidad, las instituciones son el resultado del conflicto inmanente y la democracia parece ser el último régimen que lo reconoce institucionalizándolo. Contrariamente a las sociedades arcaicas, al ancien régime e incluso al modelo hobbesiano de poder, en el que está personificado en entidades fantásticas o por el cuerpo místico del soberano, a partir de la modernidad alternativa, de la ultramodernidad, la maquiaveliana, lo que se ve es una estructura hueca, inapropiable de manera definitiva y atravesada por intereses y valores opuestos. Esta consideración del poder y de las formas que asume en los modelos democráticos asegura a las sociedades una transformación permanente, relaciones de fuerzas que se instituyen en partes o en partidos opuestos. Y para concluir, quiero simplemente reafirmar que lo que se pone en evidencia con esta nueva consideración acerca de la institución es la idea de que la realidad debe ser entendida como una praxis, no como un bloque unitario e inmóvil, y que la filosofía está inserta en esta realidad y por lo tanto está llamada a transformarla. En este sentido, el pensamiento es vivente o instituente, como dice Espósito, o para decirlo con Machiavelli, si el humano viviente en cada época manifiesta series que no varían, para Machiavelli entonces es lógico y es válido aplicarle soluciones que han resultado en el pasado, así como también es lógico y válido no repetir los errores del pasado. De este modo, y siendo constantes tanto las pasiones como los conflictos, será realista quien ordene los términos de la realidad de modo que les sean favorables. Se trata no de cambiar los términos de la realidad, sino de elegir los instrumentos para restituirle a lo real su sustancia viviente. Siguiendo a Machiavelli, cierro con esta idea. El conflicto no solo es originario en tanto que constitutivo, sino que el conflicto no tiene fin. Y esto no significa que el orden político sea imposible, sino que éste deriva de una forma provisoria y cambiante que está destinada a modificarse en base a las nuevas relaciones de fuerza. Esto está a todas luces y para pensarlo en relación con nuestras crisis políticas, económicas y sanitarias, en las antípodas de cualquier forma violenta del ejercicio del poder. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Constanza por una exposición tan estimulante. Grazie Costanza, grazie. No, escucharemos, gracias, profesores, gracias. Escucharemos a... Del système